tardes, padres de familia, niños. En esta ocasión vamos a empezar con nuestra clase de biología. En la clase anterior, ustedes recuerdan muy bien que tomamos el tema de biología, hicimos los conceptos y también hablamos de la rama de la biología. En esta ocasión vamos a hablar historia de la biología. Cuando hablamos de la historia de la biología, tenemos que remontarnos a tiempos antes de Cristo, en los albores de la civilización. La civilización más representativa son la cultura griega. Y el representante más importante de la cultura griega vamos a tener a Platón y vamos a tener a Aristóteles. Aristóteles fue uno de los grandes filósofos que tuvo Grecia después de Platón, porque fue alumno de él. Y Aristóteles era un filósofo, y un filósofo significa que era un sabio, que tenía muchos conocimientos. Él era de un conocimiento tan amplio y muy profundo de diferentes temas. Él dominaba política, él dominaba conocimiento de medicina, de botánica, de biología, y era vasto, amplio en sus tiempos. Él era el reconocido como el mejor, la persona que tenía el mayor conocimiento, como ahora decimos el gurú, igualito. Era el hombre que más dominaba todos los temas en el mundo antiguo, junto con Platón. ¿Quién más? Aristóteles, Platón, Sócrates. Ellos formaban un grupo muy exclusivo, al cual se les denomina los padres de la filosofía. Los padres de la filosofía. Ellos iniciaron la filosofía. Y sus conocimientos de esos entonces eran tan reconocidos, tan renombrados, que después de haber expresado todos estos conocimientos y haber hecho llegar, duraron más de 2000 años, hasta el tiempo de la Edad Media. Y continuó todavía en tiempos de la Ilustración, de edad 15, 16, 17, seguía predominando sus conocimientos. Pero de a poco empezaron a aparecer los científicos, a hacer investigaciones, y esos conocimientos muchas veces eran ya mejorados, ampliados, y buscaban una indagación, una investigación científica. Pero ¿cuál fue su gran obra o su gran trabajo de Aristóteles con la biología? Él lo que hizo fue clasificar las plantas, los animales. Por eso se le llama el padre de la biología. ¿Qué es lo que hizo él, aparte de clasificar los animales y las plantas? Él consideró que la vida se genera de manera espontánea. Y a eso le llama la teoría espontánea. ¿En qué consistía? Él decía que los productos, los animales, las plantas sencillas aparecieran de la nada, de forma espontánea. Es decir, si yo colocaba trigo en un lugar oscuro, en una fuente, después de 3, 2 o algunos meses, aparecían ratones. Nos decía que el ratón aparecía, ¿por qué?
porque lo colocaba el trigo en un lugar oscuro. Y nadie lo refutó. ¿Qué más? Él decía que si yo pongo una carne y lo dejo al olvido, va a aparecer gusanos, va a aparecer mosquitos. Entonces, esos mosquitos, esos gusanos aparecían pues justamente porque había ahí la carne. Y si colocabas una sustancia y luego esta se descomponía, aparecían otro tipo de microbios. Y entonces eso que decía Aristóteles fue aceptado. Fue aceptado por 2000 años. Y al clasificar tanto los animales como las plantas, los clasificó todas las plantas que habían en su zona. En Grecia, y también los animales según sus características, y para lo cual él escribió un libro, su libro de botánica y su libro de zoología. Entonces, Aristóteles inicia los conceptos de biología. Pero Aristóteles, cuando ya está por fallecer, nombra a Teofrasto. Teofrasto era su seguidor, un filósofo como él. Él tanto le consideraba a Teofrasto que inclusive le dejó su biblioteca, le dejó el liceo donde era él el docente, le dejó como si fuera el director. Y Teofrasto era un hombre con unas características muy similares a Aristóteles. Dominaba todas las lenguas, conocía diferentes temas, igual que él era filósofo y muy dedicado. Y hizo que el liceo, donde él enseñaba, al cual le había dejado como representante Aristóteles, hizo que se desarrollara, hizo que creciera, que se ampliara y fue muy reconocido. Este filósofo hizo que los conocimientos de Aristóteles y los conocimientos de Platón fueran escritos, fueran renombrados, para que tuvieran sus siguientes generaciones estos conocimientos. Se dice que él trabajó 36 años en el liceo y en ese proceso de trabajar empezó a estudiar las plantas. Y esas plantas los clasificó en hierbas, arbustos y árboles. Hierbas porque son pequeñas, arbustos son medianos y los árboles son gigantes, y cada uno con sus propias características, cada uno con su nombre. Todo ello con un bagaje cultural de la zona, y lo puso en un libro, lo escribió, todos esos conocimientos. Y así inició lo que es el concepto de la biología, luego lo que son la botánica, la zoología. Pero Teofrasto tuvo bastante conocimiento y mucha información documentada, por lo tanto a él se le conoce como el padre de la botánica. Entonces ya tenemos a Aristóteles. ¿Qué más? Teofrasto. Ahora vamos a hablar ya después de Cristo, en el siglo XVI. Y vamos a ir a conocer a Robert Hooke. ¿Quién es Robert Hooke? Robert Hooke
él tuvo una brillante idea. Él estudió los microscopios. Al estudiar los microscopios, hizo diferentes tipos de lentes, con diferentes tamaños, diferentes formas de ver, es decir, la amplitud de cada microscopio, hasta el punto que llegó a construir un microscopio que podía ver la ampliación 200 veces del tamaño del objeto. Es decir, si yo tenía un chinche, en ese microscopio lo podía ver 200 veces más grande. ¿Y eso qué me daba? La opción de verlo de tan cerca y observar de lo más diminuto posible. Entonces él estaba así observando y en eso se percató, como ya veía la piel, el cuerpo demasiado cerca, vio que esa piel tenía una forma de celdas y le llamó la atención. Entonces pegó su microscopio a la celda de un corcho, lo cortó así como una lámina, lo acercó y observó efectivamente que también el corcho tenía unas figuras poliédricas pequeñísimas que se asemejaban al panal de las abejas. Y dijo, mira, estoy observando que casi la mayoría de los objetos que observo tienen la forma de una celda. Y entonces, por primera vez, él determina que los cuerpos pequeños, diminutos, tienen celdas, que luego se daría el nombre de la célula. Entonces observó el tejido de un corcho y al observar el tejido del corcho le daba la forma de una celda, al cual luego lo denominaron célula. Hasta 200 años después, nadie lo pudo imitar al microscopio de Robert Hooke, porque era tan exacto, preciso, y tenía un rango de visión demasiado amplio que le dio la opción de poder observar los microbios. Luego de ello aparece Antonio de Leeuwenhoek. Antonio de Leeuwenhoek utilizó el microscopio, igual que Robert Hooke, utilizó el microscopio para hacer sus observaciones. ¿Y qué observó? Observó microbios, observó bacterias, protozoarios, glóbulos rojos y espermatozoides. ¿Y quién es Antonio Leeuwenhoek? Antonio Leeuwenhoek, aparte de ser un gran científico, fue también un gran comerciante. Se dedicaba a la venta de telas. Y al vender las telas, él hacía uso del microscopio para ver la calidad de las telas. Y al observar esos microscopios, veía que podía ver muchos detalles que no puede ver los ojos humanos. Y entonces él observó unas bacterias en unos caldos de cultivo, unos protozoarios, cómo se desarrollaban en unos productos malogrados. Y él observaba qué es lo que tenía la sangre. Y ahí empezaron a ver unos corpúsculos pequeños. Y es más, cuando él hizo una observación de los espermatozoides, se quedó asombrado. Porque cuando observó veía unas partículas diminutas que se movían, que estaban en constante movimiento.
Entonces a todos ellos a los que él observó, lo graficó, le explicó, determinó cómo es que ellos se mueven, qué características tienen. Hizo una observación minuciosa, detallada del observado y publicó su libro, al cual luego lo llevó a la Real Sociedad Científica para ser reconocido su trabajo. Y realmente dejó sorprendido a muchos por las características que presentaba su observación, algo que en esos tiempos nadie había entendido ni pensado que podían haber existido seres microscópicos. Entonces él, ¿qué hizo? Hizo las observaciones de todo lo que son los seres microscópicos. Y a él le llama el padre de microbiología, padre de la microbiología. Luego de ello vamos a tener a Carlos Linneo. Carlos Linneo se hizo tan famoso, Carlos Linneo, muy conocido porque él estudiaba mucho las plantas, las flores. Dice desde pequeñito él estaba ya observando las plantas, estaba muy atenta con las flores. Y es cuando lloraba, mamá lo callaba dándole una flor. Entonces era demasiado observador. Veía cada detalle de la flor. Entonces hacían diferentes comparaciones con la flor, cada uno de los detalles. Y entonces un día se preguntó y dijo, pero acá la gente solamente estudia la planta, sus partes, sus características. ¿Y qué más? ¿Eso es todo? No. Tenemos que ver la parte interna. Cómo está formado. En qué se asemeja con el resto. ¿Qué características cumple? ¿Todos son igualitos? No. ¿En qué se diferencian? ¿En qué tienen de parecido? ¿En qué son semejantes? Entonces él hizo una clasificación. Una clasificación de la forma como estaba hecho estas plantas, cómo estaban constituidas, y él hizo una nomenclatura binomial, al cual se le llama taxonomía. Y cuando hablaba de taxonomía vamos a recordar que las plantas y los animales están clasificados según su origen, según la especie, según el reino al cual pertenece. Y eso es lo que hizo Carlos Linneo. Ponerle a cada uno sus características. Su nomenclatura binomial. Entonces, la clasificación de los seres vivos, tanto plantas y animales, fue por su especie, su origen, género, una clasificación exacta. A tal punto que muchos no estaban de acuerdo, porque al hombre le había clasificado justamente con los primates, porque lo observó que eran muy similares. Decía que lo único que lo diferencia entre el uno y el otro es que el ser humano habla. Pero la gente, ustedes saben, no se sintieron cómodas al hacer que éramos muy semejantes a los monos. Entonces dijo, ya voy a darle una característica que se diferencie. Entonces ahí somos los Homo sapiens. De ahí viene el término de Homo sapiens. Somos primates, pero del grupo de los Homo sapiens. Luego vamos a ver a Matthias Schneider.
Entonces, ¿qué pasó con Matías? Él propuso la teoría de la celular. Viendo las observaciones de Leeuwenhoek, que observaba glóbulos rojos, los espermatozoides, él empezó a observar la parte interna de las plantas. Observó el proceso, cómo existía las células, dentro de las células ciertos microorganismos que se movían, que estaban en movimiento. Ahí estaban viendo los corpúsculos como las mitocondrias, los leusosomas, los lisosomas, el ADN. Claro que no tenía ese nombre, pero ya había observado. Y entonces planteó su teoría celular. ¿Qué dijo su teoría celular? La célula es la unidad fundamental de todo ser vivo. Y así fue. Cuando él ya estaba realizando todos esos conocimientos, todos esos procesos, la ciencia en ese momento, ya era el siglo XVIII, empezó a evolucionar. Evolucionaba demasiado rápido. Entonces los conocimientos, los descubrimientos empezaron a multiplicarse. Hubo muchos descubrimientos, a tal punto que se peleaban entre el uno y el otro. Por ejemplo, Robert Hooke había estudiado el microscopio, pero también a él había estudiado la teoría de la relatividad, él había estudiado la gravedad, que estudió luego Isaac Newton. Pero realmente se dice que Robert Hooke es el que estudió, pero Newton, como es el más famoso, el que era más conocido, trató de opacarlo a Robert Hooke y no le dieron los méritos que le correspondían. En todo así es, mucha competencia. Después vamos a hablar de Louis Pasteur. Louis Pasteur es famoso por la pasteurización que lleva su nombre. ¿En qué consiste? Louis Pasteur era un gran observador. Entonces, él hizo sus estudios. Como era médico, hizo sus estudios con las enfermedades. Había muchos gérmenes, enfermedades en el momento que él estaba. Entonces hizo una observación. Dijo, mire, si esta sustancia que yo veo acá lo hago hervir, ¿tendrá las mismas características que la primera? Entonces hizo hervir. Un caldo, después lo tapó y en otro vaso tenía el mismo caldo, pero todo abierto. Lo dejó por una semana y en una semana el caldo que estaba abierto ya tenía hongos, tenía microbios, se había malogrado, ya tenía un olor desagradable. En cambio, el caldo que había calentado, lo había hecho hervir y lo tenía todo tapado, pasaba una semana, no se malograba. Pasaba 2, tampoco se malograba. Y entonces, ¿él qué dijo? ¿Qué dijo? Ajá, me estoy dando cuenta, dijo, que esto de la generación espontánea de Aristóteles no es cierto. Porque si yo ya lo tengo 2 semanas, 3 semanas, este producto ya debe haberle aparecido moscas, gusanos, zancudos,
o todos los animales que se generaban de manera espontánea, pero veo que no hay. En cambio acá, que está abierto, tenemos todo tipo de microbios, tenemos animales extraños, pequeños. Eso quiere decir que la generación espontánea no es cierta. Con un proceso de hervido a los productos y luego cerrado instantáneamente, puedo mantener los productos por muy buen tiempo. Puedo alargar su vida útil. Y así empezó el proceso de la pasteurización. Por eso la leche de vaca, así que lo tengamos a la intemperie, no va a durar 2-3 días. Pero si es la leche en tarro, que ha sido almacenado en el tarro, sellado y luego hervido, va a durar toda una gran temporada. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay nada que lo haga cambiar, ni de sabor, ni de olor, ni de color, porque no hay microorganismos que se puedan desarrollar, porque todo lo que está dentro de ese tarro hervido a alta temperatura se han muerto. Entonces, esa sustancia está libre de todos los patógenos. Y así empezó la pasteurización. Entonces, la pasteurización nos llevó a cabo a realizar muchas mejorías en la industria. En la industria, como por ejemplo de la cerveza, de los refrescos, de los frugos, de la conservación de los alimentos. Utilizamos el concepto de Louis Pasteur. Luego de Louis Pasteur vamos a conocer a Charles Darwin. Charles Darwin fue el padre de la evolución. ¿Qué es lo que hizo Charles Darwin? ¿Cómo es que él sustenta su teoría de la evolución? En el origen de las especies, él hace diferentes viajes, a tal punto que tiene muchas observaciones en diferentes zonas que ha viajado. Y la más importante fue cuando fue a Ecuador, a la isla Galápagos. Encontró los animales primitivos, tal como la encontraron en la paleontología, es decir, los huesos, las características de los animales antiguos. Y entonces él sostiene que tanto los animales y las plantas han desarrollado en un proceso de selección. ¿Cómo se seleccionaba? Se seleccionaba porque los animales que continuaban en una especie era porque muy rápidamente podían adaptarse al cambio. Iban evolucionando, iban mejorando, iban modificándose. ¿Para qué? Para que puedan vivir o subsistir en el ambiente donde estaban. Iban mejorando según cómo iba cambiando su hábitat. Después de Charles Darwin tenemos a Watson y Crick. Watson y Crick en 1953 establece la estructura del ADN. Realiza un modelo de doble hélice donde está el ADN, es decir, se puede saber las características del ADN humano, de cómo estamos formados nosotros, cómo está formado esa cadena. Y se determinó que está formado por cadenas de proteínas, al cual le denominó guanina, tiacina, y cada uno estaban en esa hélice nombrados de diferente manera.
Y esa forma como estaba dentro de esa hélice determinaba exactamente las características que tiene un caballo, las características que tiene una vaca, las características que pueda tener una persona. Solamente observaron que cambiaba la posición como iba cada una de las proteínas. Y así podemos nosotros hacerle una secuenciación del ADN de las personas y determinar si tienen algunos problemas genéticos. Después vamos a conocer a Gregorio Mendel. Gregorio Mendel fue un monje y él se dedicó al estudio de la herencia. Él nos explicaba por qué de 2 ovejas blancas nacía una negra. No entendía por qué si tengo 2 alberjas lisas, luego de una generación tenía rugosas. Entonces él dijo, ¿por qué sucede esto? Lo que hizo para verificar, por 8 años, hizo una secuenciación. En su jardín sembró alberjas. En una parcela todas las alberjas lisas y en la otra las rugosas. Entonces él decía, las lisas deben tener lisas. Las rugosas, las alberjas rugosas, deben tener sus semillas, su producción debe ser rugosas. ¿Pero qué sucedió? Que en el primer siembra, toditos nacieron lisas. Volvió a sembrar otra vez esa misma semilla. En la segunda generación nacieron lisas y rugosas. La tercera generación, así, lisas y rugosas. Y él nos explicaba por qué si las lisas tienen que dar lisas y las rugosas tienen que estar rugosas. Ahí explicó que ellos, dentro de su célula, tienen un gen de sus padres que posiblemente vienen de los rugosos. Entonces empezó a estudiar sus antecesores. Por eso que 2 ovejas blancas pueden dar una oveja negra. O sea, yo que soy cabello lacio, mi nieto puedo tener que sea cabello ondulado. ¿Por qué? Porque mis abuelos pueden haber sido de cabello ondulado. Eso lo que determinó pues, en sus estudios Gregorio Mendel. Ahora vamos a Jan Wilmut. Jan Wilmut, cuando escuchas de Jan Wilmut vas a acordarte de la oveja Dolly. ¿Qué es lo que hizo Jan Wilmut? Jan Wilmut